Cuando la noche caía sobre la ciudad prohibida, la luz de las velas parpadeaba en las frías paredes bermellón, iluminando la figura temblorosa de una mujer, envuelta en una manta, arrastrándose silenciosamente hacia la cama del emperador. Afuera, los pasos de los eunucos resonaban como el ritmo del destino. Nadie podía respirar con fuerza, nadie podía amar, y nadie podía elegir. En el harén imperial de la dinastía Qing, donde cada noche era una partida de ajedrez de vida o muerte, cada visita imperial era una apuesta por una nueva vida, y cada concubina era simplemente un nombre grabado entre 3000 bellezas. El poder, el cuerpo y la esperanza se debatían entre la gloria y la humillación. Detrás de la fina cortina de seda, ¿qué sucedía realmente cuando el favor imperial se convertía en un arma y el afecto en un lujo? ¿Quién ganaba realmente en este juego silencioso? Durante la dinastía Qing, el harén imperial funcionaba bajo un sistema extremadamente estricto, desde la jerarquía de rangos hasta cada pequeño detalle de la vida diaria, especialmente la práctica de la visita imperial, un procedimiento que parecía privado, pero que en realidad era un ritual nacional. Cada concubina tenía su nombre grabado en una pequeña placa de madera, la llamada placa de nombre. Cada noche después de la cena, el emperador elegía al azar una placa. La concubina seleccionada era entonces llevada a los aposentos del emperador para servirle. Esto podría sonar como un golpe de suerte, pero en realidad era solo el comienzo de un ritual asfixiantemente estricto en el que la mujer no tenía derecho a elegir sus sentimientos ni a negarse. Una vez que llegaba la notificación de una visita imperial, la concubina debía lavarse minuciosamente, perfumarse y peinar su cabello liso. Sin embargo, después del baño, no se le permitía ponerse ropa. En cambio, debía envolverse completamente en una manta y esperar en silencio. Cuando llegaban los eunucos, la llevaban aún envuelta en la manta a los aposentos del emperador. Durante todo este proceso, la concubina no podía caminar normalmente, sino que debía arrastrarse desde el pie de la cama para demostrar humildad y sumisión absoluta. Incluso durante la intimidad, no podían emitir ningún sonido. Las joyas y los objetos personales estaban prohibidos en parte por razones de seguridad, por temor a atentados contra el emperador, y en parte para garantizar un control absoluto en los aposentos. En ese momento, solo estaban presentes el emperador, la concubina y 12 eunucos que vigilaban en silencio. La duración de la visita imperial tampoco era ilimitada. Cuando el reloj marcaba la hora establecida, los eunucos afuera gritaban para recordar al emperador que era hora de terminar. Si no había respuesta, gritaban más fuerte hasta recibir una señal. Después la concubina se envolvía de nuevo en la manta, se arrastraba de la misma manera fuera de la cama y era llevada de vuelta a su propio palacio. Pero eso no era lo más aterrador. ¿Sabías que conservar la semilla imperial, es decir, el esperma del emperador, no siempre estaba permitido? Después de cada encuentro íntimo, los eunucos le hacían al emperador una pregunta muy específica. ¿Debe conservarse? Esta pregunta en esencia indagaba si el emperador quería que la concubina quedara embarazada o no. Si el emperador respondía no, los eunucos llevaban a cabo una serie de medidas aterradoras. Presionaban con fuerza un punto de acupresión específico en el abdomen de la concubina y lo masajeaban continuamente para expulsar todo el esperma. Todo esto se hacía para garantizar que no se engendrara descendencia no deseada. Esto podría sonar como un simple procedimiento médico, pero en realidad era un momento en el que algunos eunucos aprovechaban su poder para abusar de las concubinas. Eran tocadas, explotadas, pero no se atrevían a resistirse, porque con una sola acusación podrían perder para siempre el favor del emperador. Para ellas, ser seleccionadas para una visita imperial era la única oportunidad de elevar su estatus. Y si perdían esa oportunidad, su vida en el palacio probablemente sería una existencia fría y solitaria hasta el día de su muerte. También había concubinas astutas que sabían cómo usar este tiempo para negociar con los eunucos, comprando otra noche de intimidad o un mensaje al emperador. En el harén, la astucia era un arma vital. Si no podían confiar en su belleza, al menos debían tener una mente aguda para sobrevivir. Pero precisamente por eso, para muchas mujeres de esa era, ser seleccionadas para una visita imperial no era un honor, sino una humillación, un momento en el que eran convertidas en mercancía, empaquetadas, entregadas y luego desechadas como un objeto.
Incluso el acto aparentemente pequeño de pasar la noche con el emperador estaba reservado únicamente para la emperatriz. Todas las demás concubinas, sin importar cuán favorecidas fueran, eran solo huéspedes temporales en los aposentos del emperador. Si una concubina cometía una infracción como emitir un sonido durante la intimidad o llevar joyas a los aposentos, los castigos eran severos desde el encierro hasta los azotes, la degradación a sirvienta o el envío al palacio frío para languidecer en la oscuridad. Y así el amor en el palacio imperial, si es que se podía llamar amor, era una ilusión frágil. Las concubinas no tenían derecho a amar, solo tenían derecho a ser elegidas a esperar y a esperar. Esperanza de una noche de favor imperial que pudiera cambiar su destino. Pero el precio era la humillación, el dolor e innumerables riesgos de abuso. Todo comenzaba con una pequeña placa de madera. La aparentemente simple placa de nombre que llevaba el destino entero de una mujer en la corte imperial. Si pensabas que todas las concubinas en el palacio estaban ansiosas por las visitas imperiales, piénsalo de nuevo, porque había momentos en los que ser seleccionada equivalía a una sentencia de muerte, especialmente en los días rojos. Para las mujeres modernas la menstruación es una parte normal de la vida, pero en la sociedad feudal se consideraba impura, un signo de mala suerte. Para el emperador, considerado el hijo del cielo, ver sangre durante la intimidad era un tabú absoluto. Si una concubina tenía la desgracia de ser convocada para una visita imperial cuando su cuerpo estaba indispuesto, las consecuencias podían ser muy graves. En el mejor de los casos perdía el favor. En el peor podía ser decapitada por faltar al respeto al emperador. En un mundo donde el poder y los cuerpos de las mujeres estaban controlados hasta el más mínimo detalle, se veían obligadas a idear innumerables planes para evitar las visitas imperiales en días desfavorables. Uno de los métodos comunes para eludir las reglas era el robo del dragón y reemplazo del fénix, lo que significaba enviar a alguien más en su lugar a la cama del emperador. Suena arriesgado y lo era, pero imagina que el número de concubinas en el harén ascendía a cientos, incluso miles de personas. Muchas fueron llevadas al palacio siendo jóvenes con rostros similares y no aparecían frecuentemente ante el emperador. Por lo tanto, era difícil para el emperador recordarlas a todas. Si la concubina no era frecuentemente favorecida, la probabilidad de que el emperador la reconociera era muy baja. Así hubo casos en los que una concubina evitaba una noche íntima enviando a una criada del palacio con un aspecto similar a arrastrarse a la cama del emperador. Por supuesto, esto solo podía suceder si los eunucos responsables de las placas de nombre hacían la vista gorda o eran sobornados. Pero, ¿qué pasaba si las descubrían? Tanto la impostora como la concubina conspiradora eran ejecutadas por engañar al hijo del cielo. Por eso pocas se atrevían a este truco, aunque existía. Y cuando lo hacían era un juego de vida o muerte. Un método más sutil y hábil era usar señales secretas para informar al emperador que estaban indispuestas. Durante la dinastía Han, las concubinas usaban un anillo dorado durante su menstruación llamado Jinji, que era homófono de Jingji, insinuando sutilmente, «tengo mi periodo». Si el emperador estaba atento, lo entendía de inmediato y pasaba por alto esa placa de nombre. Durante la dinastía Tang, el método era aún más discreto. Cada concubina tenía su turno de visita en un orden rotativo. Si su turno coincidía con su periodo, la concubina simplemente marcaba un punto rojo en su rostro, una señal sutil para las funcionarias de que no podía servir al emperador esa noche. El asunto se resolvía sin alboroto. Después de la dinastía Tang, durante el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, cada región tenía sus propias señales secretas. En algunas áreas las concubinas ataban una cinta roja alrededor de su muñeca. En otras, colgaban una linterna roja frente a su habitación. Solo con ver el color rojo, todos entendían cuerpo indispuesto. Por favor, disculpen la convocatoria. En la dinastía Qing, considerada la dinastía con las reglas de harén más estrictas, se estableció una oficina especial llamada Jing Yufeng para gestionar las placas de nombre para las visitas imperiales. Esta oficina era responsable de organizar, seleccionar y presentar las placas de nombre al emperador cada noche. Las concubinas que menstruaban debían informar a los eunucos de Jing Yufeng con antelación, y la persona responsable retiraba la placa de nombre de esa concubina de la lista para evitar una situación embarazosa. Esto ayudaba a salvar la cara de ambas partes,
y también era una forma de mantener el harén funcionando sin problemas ni escándalos. Sin embargo, a pesar de estas medidas de protección, no siempre era fácil rechazar al emperador. En realidad, el Hijo del Cielo era, después de todo, el gobernante de una nación. Si te elegía para esa noche, era increíblemente difícil rechazarlo. No solo ofendería la dignidad del emperador, sino que también podía llevar a una pérdida permanente de su favor. Por lo tanto, estos trucos ingeniosos y discretos se consideraban un arte de supervivencia para las mujeres en el profundo palacio. Aquellas que sabían usarlos preservaban sus cuerpos. Las que eran torpes o insensatas no solo perdían oportunidades, sino que fácilmente podían perder la vida. Un hecho poco conocido era que estas reglas estrictas solo eran realmente efectivas cuando el emperador estaba en la ciudad prohibida. Cuando el emperador dejaba la capital para escapar del calor en las montañas Chungdai o viajaba a otras residencias imperiales como el Palacio de Verano, estas reglas de visitas podían relajarse o ignorarse por completo. En esos momentos, los encuentros íntimos eran más naturales, algo espontáneos. Sin placas de nombre, sin rituales, solo la inspiración era suficiente. Fue entonces cuando las concubinas vislumbraban un rayo de luz en su vida de palacio, por lo demás rígida y asfixiante. Pero tales oportunidades eran tan raras como estrellas fugaces solo unas pocas semanas al año. El harén imperial, en última instancia, no era un país de ensueño como las antiguas pinturas de seda. Era un mundo donde las personas eran tratadas como piezas de ajedrez. Cada paso, cada palabra debía calcularse. La belleza era un arma, la inteligencia era un escudo, y a veces la astucia silenciosa era lo que les ayudaba a sobrevivir. Esto debería dejar claro que la vida en el harén imperial no era vida sino mera existencia. Y para existir, cada concubina debía aprender a tejer intrigas, incluso a aceptar humillaciones, solo para preservar otra oportunidad para sí mismas en el futuro, por débil que fuera. Si las intrigas, rituales y reglas en el harén imperial hacen que la posteridad se sienta asfixiada, entonces, sumergirse más profundamente revelará una verdad aún más fría para las concubinas. El favor no era solo una noche con el emperador, sino un juego de vida o muerte donde su destino dependía de cada gota de la semilla imperial, cada mirada del Hijo del Cielo, y cada decisión vaga tomada en un momento fugaz por un hombre que sostenía el mundo en sus manos. Después de cada visita imperial, si el emperador tenía la intención de permitir una concepción, la concubina era cuidadosamente registrada en registros oficiales, fecha, mes, año, hora exacta, persona responsable y la confirmación del emperador. Cada línea en este registro no era solo un informe de un encuentro íntimo, sino una promesa para el futuro, para el poder y para la oportunidad de ascender al rango más alto en el harén. Porque si el niño nacido era un príncipe y era reconocido oficialmente como heredero legítimo, el estatus de la madre cambiaría de la noche a la mañana. De una concubina común podía convertirse en una dama noble consorte o incluso consorte imperial noble. Pero si no se registraba, si no se conservaba, o si no concebía, todos los esfuerzos, todas las esperanzas, se desvanecían como un sueño. Por esta razón, los eunucos, tras cada decisión del emperador de no conservar la semilla, empleaban medidas forzadas para eliminar la semilla imperial del cuerpo de la concubina. Presionaban con fuerza puntos de acupresión en el bajo vientre y masajeaban para expulsar el esperma. Esto suena cruel, pero era un paso obligatorio para preservar la línea de sangre imperial. También era un método indirecto de la corte para controlar la reproducción y el poder en el palacio. Más aterrador aún, algunos eunucos aprovechaban precisamente este proceso para abusar de los cuerpos de las concubinas. No tenían que tocarlas sexualmente, solo prolongar el tiempo de procesamiento, tocarlas intencionadamente y acercarse para demostrar su poder. La mayoría de las concubinas no se atrevían a resistirse. Sabían que si causaban problemas, las consecuencias no se detenían en la pérdida de la oportunidad de concebir un hijo imperial, sino que también podían significar el destierro al Palacio Frío o ser ignoradas eternamente por el emperador. En esta intrincada red, cada concubina se convertía en una pieza de ajedrez que debía encontrar su propio camino, ya fuera lento, silencioso o doloroso. Y cuanto más tiempo permanecían en el palacio, más entendían que solo aquellas que quedaban embarazadas tenían derecho a hablar. De lo contrario, todas las palabras eran insignificantes. Por esta razón,
Algunas aceptaban cualquier medio para conservar la semilla imperial, incluso contra las órdenes del emperador. Algunas concubinas intentaban después del masaje para expulsar la semilla imperial, conservar algo de ella o evitar que los eunucos se acercaran. Algunas incluso trataban de cambiar toallas o sábanas o de ocultar el momento para preservar en secreto la posibilidad de una concepción. Pero tales trucos también podían ser descubiertos. Y si eran atrapadas en el acto, el precio que debían pagar no era diferente al de la alta traición, azotes, tortura o incluso ejecución por intenciones indebidas con la línea de sangre imperial. Algunas optaban por resistir, algunas optaban por soportar y algunas optaban por negociar con los eunucos. Puede parecer increíble, pero en el mundo del harén imperial había una relación compleja y tácita entre las concubinas y los eunucos. Algunos de ellos incluso se convertían en aliados secretos, ayudando a las concubinas a registrar sus tiempos de concepción, apoyándolas en celos o creando oportunidades para acercarse de nuevo al emperador. A cambio, las concubinas debían ser razonables, enviar regalos, prometer posiciones para familiares fuera del palacio o incluso permitir ser tocadas dentro de límites tolerables. Una concubina que quisiera ser favorecida varias veces debía entender las reglas del juego. Cuantas más visitas imperiales, mayor era la probabilidad de un embarazo. Y una vez que se concebía la semilla imperial, todo cambiaba. Por lo tanto, muchas estaban dispuestas a guardar silencio cuando eran abusadas por los eunucos, o incluso a usar activamente sus cuerpos para sobornar y obtener una oportunidad. En los oscuros rincones de los aposentos, detrás de las débiles cortinas de seda, estas mujeres no solo luchaban por sobrevivir, sino también contra su propia humillación. Cada noche de visita imperial no era solo una cuestión de carne y sangre, sino una jugada de vida o muerte en el juego, por el favor donde el amor era un lujo y los verdaderos sentimientos eran un tabú. Y si por casualidad ocurría un embarazo en el momento equivocado, por ejemplo, cuando no se había permitido conservarlo, entonces surgían dos situaciones: aborto o dar a luz en secreto y aceptar las consecuencias posteriores. Pero independientemente de la situación, el precio siempre era muy alto, porque el harén imperial no tenía espacio para errores. Solo había dos caminos: ser reconocida oficialmente o ser enterrada para siempre. Por esta razón, siempre que una concubina quedaba embarazada legalmente, esto se registraba cuidadosamente en los registros oficiales: nombre de la persona, fecha, hora y estado de salud. Esto no solo servía para verificar la línea de sangre, sino también para referencias futuras en disputas por el trono. ¿Puedes imaginar a un niño que aún no ha nacido siendo sometido a una prueba tan dura? Su madre no se atrevía a respirar con fuerza, no se atrevía a salir del palacio por un momento, porque cada acción podía ser vista como una intención oculta. Un simple bostezo podía considerarse una falta de respeto. Si el emperador tenía la intención de visitar a una concubina el día en que ella menstruaba y el emperador descubría sangre, todo colapsaría. No solo perdería el favor, sino que también corría el riesgo de ser acusada de no haber cuidado su cuerpo y de ofender el rostro imperial. Por lo tanto, todas las señales secretas, desde anillos dorados hasta cuerdas rojas y marcas en el rostro, eran estrategias de autoprotección que solo las personas ingeniosas dominaban. En resumen, el harén imperial durante la dinastía Qing era una enorme máquina en la que cada engranaje funcionaba según reglas rígidas y duras. En ella las mujeres no tenían derecho a controlar sus propios cuerpos, no podían amar, no podían rechazar y a veces no podían vivir si cometían un error. Era la selección para una visita imperial: suerte o desgracia, era el favor, gloria o cadenas. Tal vez solo las mujeres que vivían en las sombras de la ciudad prohibida lo entendían realmente. Y nosotros, que vivimos en tiempos modernos, solo podemos escuchar como si oyéramos los susurros fantasmales que resuenan desde un pasado lejano, donde las vidas humanas fueron aplastadas bajo capas de bermellón y oro. Gracias por seguir este viaje hasta el final. Si encontraste esta historia compleja y emotiva, por favor deja un comentario o comparte tus pensamientos. Hasta la próxima, cuando continuemos abriendo las puertas a páginas olvidadas de la historia.